Hay veces en que un evento simbólicamente genera todo un movimiento, genera o activa un movimiento o lo acelera más de lo que estaba, porque se entiende en eso, en ese particular evento, que hay algo que es intolerable para la ciudadanía. Ha pasado acá en Chile con el asesinato de Catrillanca, con montones de situaciones que han pasado también, algunas en la Araucanía, con situaciones que de pronto no se entienden, como las personas que han quedado ciegas por daño ocular, en fin, pero son eventos que de pronto gatillan determinadas cosas. Y eso vale para todos lados, digamos. Uno de esos eventos, en el caso de Estados Unidos, fue la muerte de George Floyd, una persona afroamericana a quien un policía retuvo, y para sostenerlo y retenerlo en el suelo le aplica una técnica que es ponerle la rodilla sobre arriba el cuello, y finalmente, quejándose Floyd que no podía respirar, muere posteriormente, y a partir de esa situación se genera una activación profunda de un enfrentamiento en torno a la brutalidad policíaca muy fuerte en Estados Unidos, y ahora está empezando a plantearse el juicio contra el policía, que va a ser mucho más que eso simbólicamente, probablemente, Raúl Sor. Sí, hola Fernando, así es. Y por supuesto a las sociedades no les gusta mirarse a un espejo tan cruel como es el del racismo, el de la discriminación, y este juicio de a Derek Chauvin, o Chauvin, según como quieras pronunciarlo, pero Chauvin en castellano, es muy emblemático. La muerte de George Floyd dio origen en mayo del año pasado a este enorme movimiento social, Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Y fue la gota que desbordó el vaso, porque han habido cientos, miles de casos de asesinato o de crueldad o de tortura o de negros que han muerto en celda, y cada vez se han hecho investigaciones, en algunos casos muy poco se han condenado a los responsables, pero en la gran mayoría de los casos, los responsables, los causantes de estas agresiones a ciudadanos afroamericanos quedan en libertad, y eso ha dado origen a grandes explosiones sociales, con incendios, con barricadas, y esto se ha repetido a lo largo de décadas, y todavía Estados Unidos, de una manera u otra, arrastra este profundo lastre del esclavismo y el prejuicio. Yo he estado muchas veces en Estados Unidos y he tenido oportunidad de hablar con afroamericanos, y realmente para ellos la vida es muy difícil. Viven en el constante alerta de que cuando menos se espera salta la liebre y surge el prejuicio, el desdén. Los pasan a llevar cuando están en una tienda y la persona atiende a un blanco antes que a ellos, y ellos tienen que intervenir y decir: momentito, yo estaba aquí antes. Y así sucesivamente. Cuando uno lee el libro de Barack Obama, Memorias de mi padre, bueno, queda clarísimo las pequeñas heridas, los pequeños tajitos invisibles que él cuenta de su infancia, cómo se sintió discriminado por ser un afroamericano, y que incidentes que, para quien no lo sufre, pasan desapercibidos. Es decir, tú entras a la tienda y te dicen qué quiere, tú no te das cuenta que pasaron por encima de otro, pero al que lo pasaron a llevar, eso es una fuente de amargura que a lo mejor le va a durar todo el día. Por lo tanto, lo que se ha dicho, que en Estados Unidos hay una discriminación sistémica. Y eso significa que la policía, de manera sistemática, está persiguiendo y castigando en forma mucho más brutal a los afroamericanos que a los blancos. Y las estadísticas dan prueba de eso, porque los afroamericanos constituyen el 13% de la población en Estados Unidos, y sin embargo, de las 1.000 personas que cada año mata a la policía, 1 millar de personas en promedio,
23% son afroamericanos, es decir, son el 13% de la población, pero sacan el 23% de las muertes de ese millar de personas que en distintos tipos de incidentes son alcanzados por la policía, algunos absolutamente inocentes. La policía ingresa a un domicilio y ve algo sospechoso y dispara, y eso fue un caso que ocurrió recientemente. Y en el caso, lo que estamos viendo hoy día, lo que vimos en el juicio, son imágenes que tienen que haberle revuelto el estómago a muchas personas, porque claramente Floyd estaba en una actitud pacífica. Lo que ocurre allí es que él paga con un billete de $20 y el cajero que lo recibe, un joven de 19 años que también estaba en el juicio y dio testimonio, y el cajero mira el billete y dice, me parece que esto es falso. Y el cajero cuenta que él lo piensa 2 veces, dice, mejor me lo guardo. Es bien dura la política hacia los cajeros, porque si ellos aceptan un billete falso, sale de su sueldo, le descuentan automáticamente el dinero que no entra a la caja o que es rechazado. De manera que ahí lo vemos a la derecha, este joven, que es el cajero que dio testimonio, y él señala que había pensado quedarse con el billete. Bueno, finalmente llama a su manager, al gerente de la tienda, y le señala esto, que sospecha que el billete puede ser falso. Y el gerente decide llamar inmediatamente a la policía llega y todavía Floyd está en su auto, lo hacen bajar y sin decir agua va, lo esposan y lo tiran al suelo, lo dejan, digamos, en la calle, entre el auto y la calle, y como se ha visto en imágenes que duran 8 minutos, casi 9 minutos, policía, Derek Chauvin, le coloca el cuello, la rodilla en el cuello, y aunque Floyd grita, me estoy ahogando, o específicamente dice, no puedo respirar, I can't breathe, y por eso la frase no puedo respirar ha pasado a ser una consigna del movimiento de protesta contra los abusos policiales en Estados Unidos. Pasan varios peatones que estuvieron en el juicio. Una de ellas, una mujer, una bombera. En Estados Unidos hay bomberas, bomberas que trabajan apagando incendios. Y ella interviene y ve la situación y le dice a los policías, este hombre va a morir, está en serias dificultades, déjenlo respirar. Y los policías le dicen que siga su camino, que ellos saben lo que hacen. En definitiva, muere Floyd, y la policía, como en muchos de estos casos, recurre a un gran aparato de abogados que son profesionales expertos, y la defensa de la policía es decir, bueno, primero establezcamos la causa de la muerte, porque Floyd tenía algunos problemas de salud subyacente, tenía sobrepeso, esto puede haber sido un infarto, a lo mejor hubiese sufrido un infarto de todas maneras. En fin, es la clásica defensa en que si tú no puedes probar en forma fehaciente que la acción del policía fue la que causó la muerte, aunque la haya gatillado, ya habían otras causas, eso cambia la condena, y por lo tanto la policía está apostando a eso. Pero este es un juicio tremendamente emblemático y apunta a lo que te señalaba al comienzo, al racismo sistémico que existe en Estados Unidos. Y si tú ves las cifras en todo orden de cosas, vas a ver que los afroamericanos resultan tremendamente perjudicados, mucho más que los latinos. Los latinos, hispanics, como le dicen en Estados Unidos, también tienen un índice más alto de agresión por parte de los policías. Sin embargo, están más cerca, más en proporción a la cantidad que ellos representan, al porcentaje, de manera que, si bien hay discriminación contra los latinos, es menor. Y estos temas son muy complejos, Fernando, como tú sabes muy bien, porque, en definitiva, también la incidencia de afroamericanos en delito
es alta. Y si tú entras en eso, es parte, te van a decir, bueno, pero también eso es parte del racismo sistémico, es decir, porque los negros tienen más dificultad para encontrar empleo, tienen más dificultades para realizar estudios superiores y así sucesivamente. Claro, si tú eres un sector perjudicado, y eso es un fenómeno que vivimos en Chile, es decir, ciertos sectores de la sociedad tienen una vida mucho más difícil y eso tiene consecuencias, digamos, si tú provienes de una familia mal constituida, por ejemplo, vas a tener, digamos, eres el hijo de una madre soltera y en algunos casos, y la madre tiene que trabajar y el niño pasa la mayoría de su tiempo en la calle y allí desarrolla amistades con elementos delictuales, por supuesto que vas a encontrar porcentajes más altos. De manera que es un problema social, cultural, histórico, en el caso de los afroamericanos en Estados Unidos, tremendamente complejo. Pero lo que es muy claro con el caso de Floyd, que fue una gota que rebalsó el vaso y que hay un sector muy importante de la sociedad estadounidense, blancos y afroamericanos, y por cierto hispanos, de todos los sectores de la población, sin diferencia racial, que se han pronunciado que esto basta, que no puede seguir adelante y que es necesario mirar muy en serio una reforma al sistema policial, entre otros. Sí, es interesante además como estos casos son, son delitos y que finalmente generan juicio. Bueno, quedan en la historia como hitos que se recuerdan. Nosotros también tenemos montones de eso. Estamos hace muy poquitos días conmemorando otra situación atroz durante la dictadura, como fue el caso de los degollados. Mañana es la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán y cada sector tiene, de alguna manera, busca que no se olvide ese tipo de situaciones porque en torno a eso generan buena parte de sus toma de posiciones y de sus sentimientos respecto de lo que ha sido la historia chilena. Y en el caso de Estados Unidos, mira, George Floyd va a quedar inscrito como un hito dentro de la cantidad de brutalidades policiales que se han hecho con montones de otros afroamericanos, pero el de George Floyd va a quedar plasmado porque no solamente se grabó todo, que es una cosa que hoy día es perfectamente posible hacer, como se hizo, sino que además por lo que significaba esa situación donde el hombre exclamaba que no podía respirar. Estuvo más de casi 6 minutos o 7 minutos con la rodilla en el cuello y por lo tanto tú básicamente asististe a una suerte de probablemente inesperada ejecución de alguien a vista y presencia de todos los que vimos el asunto. Y eso queda marcado, queda establecido como un hito en la situación de relación entre la policía y la comunidad afroamericana estadounidense y por lo tanto son recurrentes estos momentos. Y el juicio, que es el que estamos hablando ahora, Raúl, bueno, va a ser bastante interesante cómo se caratula y cómo se evalúa lo que fue el procedimiento ahí. Claro, porque la policía va a tratar digamos, su defensa va a ser que Floyd primero estaba drogado, que tenía un comportamiento errático, lo que justifica o justificaría las precauciones que tomó la policía, excesivas por cierto, pero que él había cometido un delito menor que no está probado, digamos, si él tenía conciencia o no que el billete era falso, era posible que él lo hubiesen pagado con eso. Es decir, no se le puede imputar a priori de que hubo una intencionalidad por su parte. Pero la policía o sus abogados van a tratar de demostrar por todos los medios que la acción estuvo justificada, que cuando uno ve las imágenes de Floyd es un hombre enorme, muy corpulento y, por supuesto, a cualquiera le infundía cierto temor y que la policía tomó resguardo, pero cuando tú lo ves acostado en el suelo, rodeado por 4 policías, ya esposado,
Es decir, no hay ninguna justificación posible. Entonces, la segunda línea de defensa es decir, bueno, pero el hombre estaba enfermo. El problema, él tenía algunos problemas de salud y si además había consumido droga, y esa va a ser, por esa vía va la defensa, que normalmente trata de descalificar a la víctima, y eso es clásico en todos los casos. Por su parte, la Fiscalía está tratando de demostrar de que hay una cantidad infinita, enorme. Es decir, había muchas cámaras, porque había una cámara fija al frente, un negocio al frente donde ocurrieron los hechos. Hay varias filmaciones con teléfonos móviles, de manera que hay una abundancia, como lo señalaste, enorme de imágenes. Y, por cierto, existe es decir, ya tuvieron problemas para reunir el jurado de 12 personas, porque ¿cómo sacas tú, encuentras a 12 personas que, como se pretende en Estados Unidos, sean absolutamente imparciales, que idealmente no tengan conocimiento del caso? Llegan y se sientan en la corte y escuchan por primera vez todos los antecedentes y sin prejuicio alguno emiten finalmente su veredicto. Bueno, eso es muy difícil. Es decir, ¿quién en Estados Unidos y que no se ha enterado del caso y no tiene una opinión? Por lo tanto, encontrar 12 palomas blancas no es fácil. Y ciertamente el jurado tiene mayoría blanca, lo cual no debería ser ningún problema, porque hay muchos blancos que están indignados y en las manifestaciones uno ve también que son manifestaciones mixtas. Hay una reacción en el conjunto de la sociedad estadounidense. Hay millones y millones de estadounidenses que son enemigos absolutos del racismo y la discriminación. Por lo tanto, este es un problema en el cual, digamos, no es un problema de división entre blancos y negros. Es un problema, digamos, de los remanentes de la esclavitud y de un racismo, y hay corrientes políticas, por supuesto, existe el Ku Klux Klan, y en el Partido Republicano hay una subrepresentación de los negros, hay movimientos racistas potentes, no solamente contra los negros, también contra los latinos, contra los judíos, los ha habido contra los italianos, contra los irlandeses, en distintos momentos cuando ha habido distintos grupos de inmigrantes. Por lo tanto, Estados Unidos se enfrenta a un juicio de su sociedad en su conjunto. Y el gran temor que tienen muchos, y con razón creo, es qué pasa, por ejemplo, si el juez y el jurado determinan en última instancia que fue una muerte accidental, de que no hubo intencionalidad y que no se cometió ningún crimen. Bueno, todo el mundo tiene en mente los enormes desórdenes, los estallidos sociales que han provocado en un país donde son tantos los policías que han cometido crímenes y salen libres de polvo y paja al final del juicio. Bueno, vamos a ver esto, en todo caso, la técnica con que retuvieron a George Floyd, fíjate que es bastante generalizada. Yo he visto en Twitter gente que ha puesto policías en varios países, incluyendo Chile, con exactamente la misma técnica, que es la rodilla encima del cuello, y por lo tanto supongo que es una técnica de contención que se aplica. Para inmovilizar. Claro, de inmovilización que se aplica en todas partes, pero convengamos una cosa, en ningún país del mundo, menos en Estados Unidos, por pasar $20 falso, estás sujeto a la posibilidad de que te sentencien a muerte. Sí, eso por una parte, y bueno, en todo caso, bueno, uno supone que la intención del policía no fue asesinar o matar a Floyd, pero uno no sabe a dónde puede llevar este caso. Está recién comenzando y, bueno, tendremos que esperar el veredicto y qué reacción va a haber al veredicto. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Chao.